Buenos días amigos de Líneas Delgadas, les estamos hablando la mañana de este miércoles 14 de enero para todos ustedes. Desde aquí del estudio de Líneas Delgadas, pues miren con la novedad que pues parece que, como dicen, al uno estar picando piedra, estar solicitando de una manera, ahora sí que las entrevistas para que vengan los invitados. Y no tanto la entrevista de cuestionarlo, sino de charlar, sino de esta parte de que de repente que nos olvidemos tantito de estar solamente cuestionando lo negativo. No hay que aportar, finalmente hay que aportarle a lo positivo, y es que quiera o no, pues los tiempos ahora sí como no están como para estar de pleito. Los pleitos ahorita son lo que sobra, no solo en el país, sino en todo el mundo. Pero hablando de eso y de lo que finalmente pues está teniendo la correlación con los actores, con los países más importantes de América Latina, que son México y Estados Unidos, pues ya de ahí empezó otra vez el jaloneo, ya muy ríspido, muy a la línea delgada esa que quisiéramos que no existiera, porque pues vamos a romper con prototipos, vamos a romper con muchas cosas que no estamos acostumbrados. Y como decíamos el otro día, parecía ver que pues, lo que nosotros hacemos es solamente un análisis de manera positiva, y la verdad sí. Pero pues de entrada, gracias por darnos la oportunidad de estarles informando a través de nuestra plataforma, y sobre todo pues tenemos información de primera mano, de primeras planas a nivel nacional y información local. De entrada pues quiero primero decirle que el día de hoy exactamente a las 8 de la mañana quedó formalmente de estar por aquí el director del Instituto de Educación para los Adultos, Guillermo Toscano. Lo vamos a tener en unos minutos más. En cuanto a la información que tenemos de manera local, fíjense que ayer por la madrugada, hoy ya a los primeros minutos de este día, se dio el terrible asesinato de una persona, esto en la calle Río Grijalva, en donde lamentablemente llegaron y ejecutaron a una persona del sexo masculino. Esa información que tenemos fue muy pues ya prácticamente cruzando este día, ¿no? De entrada también tenemos la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, dice que establece una acción en materia de seguridad por el primer trimestre del 2026. Pues seguramente van a cambiar la estrategia, digo, la verdad desconozco, pero la estrategia como tal en materia de seguridad se tiene que revisar día a día y es constante, no es de alguna manera como una secuencia de tiempo, no, sino que día a día surgen nuevas cosas, nuevas investigaciones. Entonces esto lo que hace es dar curso al cambio de estrategia. No sé si sería de manera preventiva o no, pero aquí en la mañana de ayer la Secretaría de Seguridad Pública celebró un elenco de directivos, mandos y personal de grupos especializados de la Policía Estatal, así como unidades operativas de la Secretaría de Marina, para realizar resultados y definir las estrategias de seguridad en materia de prevención y vinculación. Por lo que si en el primer trimestre, pues ahí está, es lo que le decía, ahí ya cambia el escenario en materia de prevención. Ahora sí que hoy también estará con nosotros nuestro amigo Brandon. Yo me tengo que mover, está por aquí ya nuestro amigo Odrick. Véngase amigo ya a tomar su lugar, no le haga mucho a que a la Virgen no te habla. No, pues Adelante, estamos, nos está reportando desde Manzanillo, a ver, en Manzanillo hubo un lesionado del Colobo. Hay varias cosas que quisiéramos pues que usted se diera cuenta que estamos prácticamente nosotros tocando el tema de seguridad. Bienvenido amigo. Buen día, Miguel. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Pues mira, como más o menos ya estamos agarrando el rol, hoy particularmente
tocar temas de economía y finanzas. Y yo creo que el más importante que tenemos en el horizonte son, sin duda alguna, las declaraciones que hizo ayer el presidente Trump. Estuvo de visita en una fábrica de Ford en Detroit. Detroit es, pues bueno, durante muchos años fue la capital mundial del automóvil. Ahí surgieron las grandes marcas automotrices como Ford, como Chrysler, como Chevrolet, las grandes fábricas de automotores. Y bueno, es un centro, digamos, de mucha tradición industrial en los Estados Unidos. Es un polo de desarrollo importante en la economía estadounidense por lo que representa la industria automotriz. Y en esta visita que hace el presidente Trump a la planta Ford, pues la soltó así, sin más ni más, como ya es costumbre del presidente. Básicamente dijo que el TEMEC puede o no existir, se puede o no firmar, que Estados Unidos no necesitan de autos ni canadienses ni mexicanos, y que pues por él, a él le daba lo mismo si había o no tratado comercial. Ya sabemos, porque así ha sucedido en los últimos tiempos y más en este segundo periodo de la presidencia del señor Trump, que este tipo de declaraciones así arrebatadas y estridentes, pues, digamos, es una forma muy de su estilo de gobierno, muy de su estilo de hacer política. Y pareciera que de entrada pues es impactante y después a los pocos minutos todo el mundo tomamos un respiro y parece que no pega tanto. Inclusive después de esta declaración, pues algo que me resultó peculiarmente interesante fue que tal vez hubiera podido esperar un movimiento ahí con el tipo de cambio, porque pues por lo que implica que el presidente de Estados Unidos declare que le da igual haya o no haya tratado. En otros tiempos hubiera sido caídas de bolsas, depreciación de la moneda, etcétera, etcétera. Sin embargo, no sucedió nada de eso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado, por supuesto que el mundo escucha, pero por otro lado también, después de escuchar, ya nos acostumbramos a hacer una pausa, digamos, ahí, de observación, una pausa reflexiva, para darnos cuenta hasta dónde va a llegar esta declaración. Aquí, digamos, hasta aquí es la parte, pues, que sucedió y que podemos observar de manera directa, etcétera, etcétera. ¿Dónde está para mí lo que tenemos que estar, no solamente observantes, sino también, no sé, comenzar a prepararnos un poco esto que pasó con Venezuela y nuestro auditorio, nuestro público nos va a tener que perdonar que regresemos a ese punto, pero marca un antes y un después de lo que ha sucedido en la política geopolítica en el mundo. Todo el mundo decía, no se va a atrever, no se va a atrever, lo está diciendo, pero no se va a atrever. Bueno, se atrevió, con lo que va a implicar hacia adelante. Se atrevió. Entonces, ahora con esta declaración dices, no, bueno, es que el TEMEC es complejo, la correlación comercial entre los tres países es no solamente intensa, sino también hay una codependencia, pues hay una interdependencia, más que una codependencia, una interdependencia de muchos sectores, etcétera, etcétera. No se va a atrever, es digamos, el análisis primario que sale de nuestras cabezas, no se va a atrever. Aquí lo importante es, bueno, ese es lo deseable, que sea una declaración en un contexto muy específico, está en la médula industrial automotriz de Estados Unidos, en una de las plantas de una de las marcas más emblemáticas, gringa, etcétera, etcétera. Esta declaración podría sonar, pues, entre populista o entre acomodaticia, pues, por el contexto. Y dices, no se va a atrever. Aquí lo que yo creo que tenemos que empezar a pensar, y que es parte de cualquier planeación estratégica en el mundo, pues, no solamente de los negocios, sino de la vida y demás. Bueno,
tienes que tener un plan B. Yo no veo al gobierno de México trabajando seriamente en la posibilidad de que, pues, ¿qué pasa si de veras se atreve? O sea, ¿qué vamos a hacer? El mercado interno no nos da para absorber la producción que hoy la manufactura y la agroindustria, por mencionar dos rubros top, fabrican y producen, valga la redundancia. El mercado interno no nos ajusta para mantener esos sectores económicos. Si el sector de comercio con Estados Unidos se llegara a afectar de manera importante, no hay muchas alternativas que pudiéramos generar. O sea, se vendría una genuina crisis, porque hay que ser claros. Lo que sí no veo en el horizonte es que se cierre la frontera a los productos mexicanos. Eso no va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el tema arancelario, el tema de topes a la importación, el tema, todo lo que implica un comercio, digamos, regular, no un comercio en el marco de un tratado de libre comercio. Y entonces, lo que ahí sí naturalmente vendría es una seria contracción de este comercio por las razones sencillas de los costos. Si amanecemos con aranceles, digamos, previos a los que había en el Tratado de Libre Comercio, pues el mercado no los va a absorber de manera inmediata. Es imposible que de la noche a la mañana algo te cueste 25 o 30% más y tú sigas consumiéndolo de manera regular. Necesariamente te vas a ajustar. Y entonces, en esos ajustes es donde, insisto, yo no veo un plan B del gobierno de México diciendo, bueno, a ver, si sucede esto, pues no sé, vamos a tener exenciones fiscales o vamos a ajustar los presupuestos para atender a la industria, vamos a planes de, digamos, inversión en infraestructura pública importantes. No veo esa posible reacción de nuestro país ante la eventualidad. ¿Qué opinión te merece el Grupo Reforma? Dice, un día después de hablar con el presidente Claudio Sheinbaum, el mandatario de Estados Unidos Donald Trump sostuvo que el acuerdo de libre comercio que tienen con México y Canadá llamado TMC es irrelevante y que da lo mismo negociación o no. Quiero a Canadá y a México que les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos, ¿saben? No necesitamos autofabricados en Canadá, no necesitamos otros fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí, afirmó. ¿Qué opinión te merece eso? Y sobre todo, de que para él es irrelevante lo comercial ahorita, o sea, lo que él quiere es que le está dando ahora sí que la frialdad y está pensando cómo desafar o destrabar este problemita que traen con el tema de que sí, que no, que tú no me dejas hacer, pero que la soberanía, pero que no tienes que venir a decirme cómo gobernar, qué hacer. Entonces todo este tipo de cosas, como que se está generando un teléfono descompuesto, una gran distorsión. Entonces cada quien piensa lo que quiere, ¿no? Es que a eso nos arroja. Cada que hace una declaración así pues espectacular, lo que nos genera justo es esta especulación de decir, bueno, ¿qué debo o qué debemos leer entre líneas de este tipo de cosas? Y justo ese comentario, como inicia esa columna que estabas compartiendo de un día después de la llamada, exactamente ese es, yo creo que la parte donde al gobierno de México le está faltando cierta capacidad de entendimiento, no con el presidente directamente, no entre los presidentes, sino de entendimiento de la circunstancia en la que está actuando el presidente Trump. ¿A qué voy con esto? Yo estoy seguro que obviamente en la llamada se tuvieron que tocar los temas estos de justo las declaraciones previas del presidente Trump diciendo que está pensando en tener operaciones terrestres dentro del país para atacar el narcotráfico, que le cae bien la presidenta, que cree que es una gran persona, pero que le tiene miedo porque los cárteles dominan el país, y sobre todo el tema de
la colusión que Estados Unidos ve evidente y que aquí nos cuesta trabajo como Fiscalía General y como Secretaría de Seguridad Pública verlo, en la colusión evidente entre la política y el crimen organizado. Aquí no la ven, ¿verdad? No, como tal, no existe. Se aparece. Vale. En esa llamada, y hay cosas que llaman mucho la atención, en esa llamada sale la presidenta a declarar que justo se habló de este asunto de las incursiones vía terrestre del ejército, pues, o de las fuerzas especiales de Estados Unidos, y ella dice, no lo hablamos y le dijimos que no era necesario porque nosotros estamos combatiendo el crimen, etcétera, etcétera. Porque hay un segundo elemento que comparte la presidenta de esa llamada. Lo dijo ella, nos preguntó nuestra postura respecto a Venezuela. Y ella vuelve a decir, nosotros le dijimos que tenemos una constitución, que estamos en contra de las incursiones y que nos parece que es incorrecta esa forma de actuar. Y ahí va el segundo gol, o el segundo tiro que le avienta al área chica de la presidenta. Pone que la pegó en el poste. Se pegó en el poste. Y ya para rematar, en esta llamada, en esta declaración, ella sale en la mañanera a platicarnos qué es lo que transcurrió en esa conversación que tuvieron, y el presidente no hace ningún comentario al respecto. Él, tan asiduo a usar las redes sociales, particularmente su red social privada, sí, pues la verdad, no hace ningún comentario de la llamada. Ese es el mutis que tiene todo el mundo. Entonces, eso aquí y en donde quieras significa que no estuvo contento con lo que conversaron. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque tenemos el ejemplo inmediato anterior, que es cuando platica con Petro, el presidente de Colombia, y justo sale a decir, tuvimos una conversación, es un hombre serio, vamos a trabajar, dando a entender que pues sí, básicamente lo que platicó le gustó con Petro, y entonces él sale y dice, pues sí, conversamos y nos fue bien en esa conversación. Después de que dijo que era un narcopresidente, después de que dijo que seguía Colombia y si no seguía Nicaragua, o sea, después de eso, ¿quiere una conversación? Y sale el presidente Trump a decir que fue una buena conversación. ¿Qué pasó? Pues seguramente Petro flexibilizó su postura, porque incluso hasta acordaron una visita de Estado del presidente de Colombia a Estados Unidos a conversar en persona con el presidente Trump, Algunos podrán decir fue entreguista, ¿no? Algunos podrán decir dobló las rodillas y se entregó al imperio. Puede haber muchas interpretaciones en ambos extremos. Lo que yo creo es que pues, nadie le sopla lo tibio, ¿verdad? Pero también, fíjate, del otro lado hay un mensaje muy relevante. En China hubo de alguna manera, una conmemoración y los chinos sacaron a reducir su equipo, Sí. Sacaron a reducir su equipo y también, ojo, estaba Vladimir Putin ahí. O sea, quiere decir, tú eres mi amigo, ven, te voy a mostrar qué es lo que tengo para en caso de ponerle activo. El fenómeno China, tenemos que entenderlo, ya no es esa fábrica de bagatelas, No. ya no es esa fábrica de chucherías. Hay un genuino vocacionamiento a la investigación y desarrollo, hay un genuino vocacionamiento al desarrollo de universidades públicas, pero muy especializadas en temas muy técnicos. Sus manufacturas hoy por hoy tienen toda la gama de calidades que tú requieras. O sea, si tú quieres bagatelas, puedes fabricar bagatelas, pero si tú quieres mercancía premium, la pueden fabricar. Porque hay que recordar que hay un montón de marcas
y muchas de ellas de lujo, que su fabricación sucede en fábricas chinas, ¿no? O sea, fíjate, nos decían el otro día, hablando de calidades, de esas veces que yo fui a buscar unas luces para Navidad, me dice la señora que vende, sí son chinas, nomás quedó claro una cosa, hay chinas de primera, de segunda y de tercera. Así era lo que voy. Es correcto. De eso estás hablando. Ya tenemos que quitarnos, insisto, esa idea de la cabeza de que el chino es barato y me va a durar una semana o 3 días. No, a ver, puede ser que sí te encuentres mercancía así, pero, por ejemplo, hablando de autos, hay fábricas en China que producen Audis, que producen Mercedes, que producen las marcas premium. Sí, ¿qué es lo que dices? Entonces, la mano de obra. tanto la mano de obra está técnicamente calificada, como la industria está ya en un nivel de avance técnico que no le pide nada a ninguna otra parte del mundo. Y eso de veras lo tenemos que meter en la ecuación, porque si nos equivocamos en esta apreciación, pues sí, vamos a creer que no es posible que China se convierta en una potencia industrial, que China se convierta. Hoy es una potencia comercial. Está en vías de ser la primera potencia industrial y, ojo, bien importante, muchos de los parámetros, o más bien uno de los parámetros muy relevantes que se toman en cuenta a la hora de evaluar a las potencias en el mundo, tiene que ver con la generación de patentes. La generación de patentes significa que estás creando conocimiento nuevo aplicado. Una cosa es que hagas investigación y otra cosa es que ya tengas desarrollos aplicables en la vida normal que vienen producto de esa investigación. Hoy el tema de la diferencia entre el número de patentes que se registran en Estados Unidos, que sigue siendo el país que más patentes registra en el mundo, Estados Unidos. Pero recordemos que tienen un puño de las universidades top en el mundo, Harvard, Yale, Berkeley, por eso tienen esa capacidad de generación de conocimiento. Entonces, Estados Unidos tiene, hoy por hoy sigue siendo el mayor generador de patentes en el mundo. Hace 20 años, China ni siquiera pintaba en esa estadística, porque China se dedicaba exclusivamente a clonar cosas, no a generar conocimiento. Agarraba un teléfono, lo desarmaba todo, sí lo podemos hacer, pero ese conocimiento ya estaba generado, ellos solamente estaban copiando. Bueno, hoy el segundo país en el mundo que produce la mayor cantidad de patentes es China, y viene en pasos acelerados. Hablando de los espacios, esperamos su colaboración, opinando, denunciando lo que tenga que decirlo. Dígalo, nos está llegando una actualización por la madrugada, hablando del tema de seguridad y hablando precisamente de todo emblemaje que tiene que ver con el tema de Estados Unidos con México. Pues una de las mayores importancias es ¿qué respuesta le van a dar cuando saquen la lista, esa famosa lista negra de vinculación que tienen los políticos, ahora llamados narcopolíticos? Porque esto no nada más colimató al país, está esperando de manera tanto política, de seguridad social, tanto en materia de seguridad pública. Fíjate, por ejemplo, en Manzanillo reportan 2 calcinados por la madrugada y ahorita en la mañana reportan un encobijado. Esto en Manzanillo, en Colonia de los Patos, y ayer en la madrugada por el sector 4. O sea, fíjate todo lo que venimos arrastrando de problemas que ahora ya, por ejemplo, quien me lo reportó ahorita en la mañana dice, es que yo iba con mis niños a la escuela y de repente vi una patrulla otra y pues empiezo a ver, entonces ahí dejaron un cuerpo ubicado. Dice, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? O qué idea va a traer mi hijo cuando caminemos y me diga, mamá, ¿qué es eso? O sea, y ellos no lo entienden, nosotros sí, pero ¿qué mensajes te dan? Mira, esta es la fotografía. Y fíjate, lo dejan en una carretilla, o sea. Sí, pero totalmente
media calle, pues. Sí, o sea, es lo que te digo, mira, aquí están los departamentos. Ahí están los departamentos. Sí, claro. Fíjate, uno de los grandes problemas que estamos teniendo con el tema de seguridad es que lo estamos normalizando. Es lo peor. Estamos aprendiendo y adaptándonos a convivir con este tipo de cosas. Es increíble, vamos, debe ser o debería ser de las cosas más terribles ir caminando ahorita con tus niños como a la escuela y toparte con un cadáver. Es lo que te digo. Exactamente pasó eso. Y sin embargo, esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y de tratar de protegerse emocionalmente y psicológicamente nos está llevando a, insisto, esa normalización. Tú en la labor que haces de comunicación de ese tipo de eventos, y yo creo que muy pocas personas deben tener el nivel de sensibilidad de cómo operan, de cómo suceden y etcétera. Yo creo que pocos más autorizados que tú, pero podemos decir, esto no se está acomodando. O sea, está cada vez peor. Por más que las estadísticas nos digan lo que nos quieran decir, en la calle las cosas no solamente están sucediendo, sino están sucediendo con mayor frecuencia y con mayor crueldad y de manera más, pues, ¿cómo decirlo?, más cínica. O sea, porque ya no te cubre la noche, ya no es en ciertas zonas complejas. De hecho, hay algo que le está llamando la atención mucho a la autoridad. Es que ahora sí que de repente llegan y se meten hasta tu casa. Eso, o sea, todo eso que está. Ese tipo de cosas como que rompe un prototipo. Sí, digo, esos cercos psicológicos, esas costumbres que no, pues es que no va a pasar de aquí, ¿verdad? No, pues está pasando para todos lados, pues. Para todos lados está pasando. Entonces, pues sí, caray, qué difícil. Y a esa parte justo que estamos viviendo, está avanzada de la inseguridad. Y caray, ver que la autoridad, lejos de enfocarse a una solución, o a una contención, o a un control, quiere vendernos estadísticas donde dicen que van a mejorar las cosas. Pues habrá que ver. En la línea tenemos a Carlos Gil. Bueno. Sí, ¿qué tal, mi estimado? Tengo aquí por la salada aquí, por eso tengo Oye, comentarte que va en manifestación en una escuela en Tecomán. ¿Cuál es el tema que nos comentes? Sí, mira, estamos aquí para acudir a la escuela primaria Concepción Bahía de Tecomán, debido a violaciones graves a los derechos humanos de la infancia por parte del director Pedro Campo Chávez López. Y tenemos por aquí denuncias de los padres de familia e incluso también del mismo plantel de docentes, en el sentido que los padres de familia manifiestan un acta de
constancias para becas, pues ahí esa escuela es alimentada más bien por el cuartel, por los hijos de los militares que se encuentran ahí cerca. Es una escuela que se encuentra en la colonia Ponciano Real y constantemente le piden constancias, saquetos, constancias de estudios para poder ellos tramitar becas que no tienen el ejército. Entonces el director se las hace cansadas, muy cansadas, un trámite que puede durar 15 minutos. Aquí en esa escuela les lleva promedio una semana. Las altas de los niños pueden tardar 1 o 2 meses. Los comentan los padres de familia que de ser una escuela de alto rendimiento y de alta demanda, se ha convertido prácticamente en una escuela despreciada en la que ya hay mucha ausencia escolar. Plantilla, más bien tu asistencia de alumnos ante las situaciones pues cierran grupo y pues eliminan maestros. Entonces, por aquí los padres de familia dicen, nosotros ya no tenemos. Una de las situaciones que a mí me parece muy alarmante y que hace evidente que esta persona no alcanza para el puesto es la situación de que nada más para que se den idea las personas. Si el maestro tiene ceremonia el día lunes y si al maestro no le gustan cómo se elaboró la ceremonia, hay justos ahí, hay casos con niños de primero de primaria y por alguna situación se trabaron o al maestro no le pareció la forma en la que se dictó la ceremonia, los castigan teniendo ceremonias toda la semana. Entonces, esta es una situación a mi parecer, flagrante y violatoria de los derechos humanos del niño, de la niñez, porque los somete a altas presiones, los somete a tenerlos parados ahí toda la semana. Imagínate tener castigado todo el colectivo toda una semana. Por aquí también nos hace llegar los maestros que en noviembre, diciembre, igual pasó, no les gustó la ceremonia y les avisó que lo iban a castigar con ceremonia todo el mes. Entonces, podemos tener aquí un claro ejemplo de todo lo que no se debe hacer como director de una escuela. ¿Cómo ves el caso? Pues hay que analizar, te van a preguntar algo, Carlos. Carlos, buenos días, Osmina Muñoz. Oye, a ver, aquí hay un tema que me llamó mucho la atención, que dices que de alguna u otra manera ya trae un historial a esta persona en otras escuelas. ¿A qué se le podría atribuir que sigue funcionando? Si ya trae antecedentes y ya está comprobado que ha tenido problemas en diferentes lugares, ¿por qué crees tú que siga siendo alguien que pues, no solamente está integrado a la nómina, sino pues, el nivel de dirección, ¿no? Cuando deberíamos pensar que pues, lo deberían de reubicar en otro tipo de funciones tal vez administrativas o de plano darlo de baja? No, pues ahí está la explicación muy clara, ¿no? Y entonces, pues aquí el llamado al secretario de Educación y al sindicato, ¿no? Para que pongan orden ahí. Sí, está interesante que nos comentaran por ahí cómo llegó la persona al puesto, si realmente se lo ganó o no. Digo, porque tú sabes cómo se manejan las cosas en la SEP y sobre todo si el jefe del sector, digo yo, si yo voy a meter a trabajar a mi hijo en una escuela, yo no lo voy a querer trabajando conmigo, digo, por obvias razones, ¿no? Por conflictos de interés o el simple hecho de calidad. Y en este caso sí se lleva a cabo
Claro. Bueno, pues Carlos, déjame ver qué posibilidades hay de que el secretario nos conteste, nos diga, nos dé una explicación, digo, porque esto ya se me hace una tendencia pues delicada en el sentido que tienen que atender, pues es el beneficio de la sociedad en su conjunto y ver si realmente si es algo personal, si es algo de alguna manera que esté afectando en lo particular a él o tenga algo contra alguien y de esa manera lo exprese. Digo, se ocupa un buen análisis y verificar qué va a hacer, qué va a pasar, porque la gente no va a bajar las manos, ¿eh? Yo sí escuché que dijeron que hasta donde tope, porque están muy molestos. Y hacer un llamado a la SEP, a la Secretaría, que en este tipo de cuestiones, de este tipo de casos, sí hay personas que no son aptas para el puesto, no son personas aptas para tratar con la sociedad, son antisociales desde plano. Y la SEP lo que hace es nada más cambiarlos de una escuela a otra, pero no les dan plazas administrativas que debiera de ser. Pues te agradecemos, Carlos, y también te vamos a agradecer que nos mandes información más de lo que va a pasar ahí cuando llegue, alguna fotografía, algún video, algo para poder comentarlo con la sociedad. Sí, claro, con todo gusto, estamos aquí por llegar. Gracias, Carlos, Gracias. muy amable de tu parte y cualquier cosa estamos en comunicación. Igual te vuelvo a marcar, pero sí ya la entrevista todo el mundo la está viendo y vamos a ver qué es lo que nos dice la autoridad. Gracias. Gracias. Pues continuamos, amigos de Líneas Delgadas, esperando así que el invitado especial. Aquí estamos ya esperando al buen Memo Toscano. No sé qué tengas al respecto. ¿No te he hablado a ti? Parece que ya viene en camino, ¿no? Ya viene en camino. Ya venía en camino, Memo, ya lo estamos esperando. A ver, ya está fuera, déjame. ¿Sabes tú cómo? Sí. Ya llegó. Ya llegó, ya está aquí, como dicen. La canción. A ver. Ya estamos aquí, estamos en vivo. Quien nos está sintonizando a través de. Fíjate que este tema, ahorita que trato de este director que lo protege ahí, no sabemos quién es la secretaría o quién, es un fenómeno que más o menos se repite, Sí, más. es un fenómeno que se repite en el sector educativo. Fíjate que, pero lo más importante es que de repente se hizo la denuncia y no, como que no hicieron caso. Claro. A lo que voy es a lo siguiente, hacen la denuncia, no les hicieron caso, después quisieron cortar la versión, esa que dice, donde dice el problema de maestros, y ya no. Entonces los padres de familia se encabronan tanto, digo, por no decir palabrerías, se enojan tanto que dicen, no, a ver, no lo vamos a dejar entrar. Sí. Entonces no les hacen caso ni ayer ni antier, y hoy de plano dijeron, hoy no entra porque no entra. Sí, ahí se... Digo, con todo respeto, se nota una falta de capacidad y de sensibilidad de la autoridad administrativa, en este caso de la Secretaría, porque, pues bueno, como nos estaba platicando, es un comportamiento reiterado de esta persona, ahí lo único que hacen es moverlo. Y dos, a ver, si es un comportamiento reiterado, vuelve a haber una denuncia, pues se tendría que estar procesando, no llegar al extremo que están haciendo ahí una cadena humana para que no entre nadie en la escuela. Y que pues en realidad no tendría por qué llegar a ese punto, ¿no? Si tú tienes un fenómeno que estás viendo, que se repite, y tienes una nueva denuncia, lo menos que podrías hacer como autoridades, a ver, vamos revisando bien este caso para ver qué está pasando. Y no solamente verlo correr
sin que realmente haya una atención y mucho menos una consecuencia, porque finalmente ahí está esta persona siendo director de una escuela y generando los mismos agravios que ya ha venido generando con anterioridad y que pues ya fue muy claro Carlos con la explicación de la línea de quién es su jefe. Que ahora sí que es su jefe y su jefecito, ¿verdad? 2 por 1. Y entonces, pues caray, definitivamente es algo que tiene que tomar la autoridad de manera contundente, pues en beneficio de los niños de esta escuela, de los maestros, de los padres de familia, pero sobre todo pues, de la misma institución, pues que le da seriedad a la institución a atender este tipo de cosas. Pues continuamos en línea esperando que llegue el invitado y también invitándolos a que de alguna manera usted que nos está sintonizando a través de líneas delgadas nos dé una opinión. Había una denuncia por ahí de un tiradero de agua, quedaron de marcarme hoy, no lo han hecho. Hay tiradero de agua para gente de Chiapacó, ojalá y atiendan, de lo contrario tenemos que ir a hacer un videíto para que pues la atiendan. Es un tema muy sensible porque se está yendo así que agua de la buena a la mala y pues de repente la gente que ocupa mucha agua pues no la está teniendo, ¿no? Ahí hay un tema que no solamente se apagó, hay que decir, todos los organismos operadores de agua en todo el país, no sé por qué tienen esa deficiencia en la atención de las fugas. Yo creo que a nivel de planeación, a nivel de estrategia, a nivel de operatividad, una fuga debería ser lo primero que se debería atender, porque bien dices, agua que cuesta un montón moverla, potabilizarla, tratarla, trasladarla y distribuirla, simplemente la ves correr. Y entonces, insisto, yo creo que deberían de rediseñarse equipos de trabajo, no sé qué exactamente cómo enfocarse, pero debería ser al interior de las operaciones cotidianas de los organismos operadores de agua una prioridad atender las fugas. Y sobre todo darle seguimiento, atender, darle seguimiento, ¿no? Porque es increíble que sí, observamos fugas que duran días, ves el chorrito o el chorrote dependiendo del tamaño de la fuga, ahí corriendo. Ayer veía un video de que estaba un chorrito y pusieron precisamente una carretilla y le ponen un saco de cemento, pero la fuerza con la que salía el chorro aventó la carretilla, aventó todo. Sí, a ver, insisto, es increíble que se dio un fenómeno en una fuga, obviamente la gente lo reporta, es algo que deberían de atender en cuestión de 1 o 2 horas, o sea, no debería pasar más tiempo, por los costos que significan, por el desperdicio que representa que agua potable esté tirándose. Y que a mí me ha tocado ver muchas veces este tipo de problemas, de fugas, que duran días sin atender, no horas, días, ¿no? Y dices tú, si contabilizamos la cantidad de agua que se desperdicia ahí, híjole, mejor deberían regalársela a la gente que no trae, que no tiene, etcétera, y que luego a ti te ha tocado mucho recibir denuncias de gente en franca situación de necesidad que no tienen para pagar. Simplemente llegan y les cortan el agua, para eso sí son muy buenos, y para atender las fugas, pues ahí está, Eso sí. Bueno, parece ser que en estos días pues se han ido teniendo interés de parte de los sectores políticos venir. Por medio de aquí, de hoy, le hago una cordial invitación al señor rector, que le he estado diciendo desde el año pasado, así como si hubiera todo un año, ¿no? Quedó de venir. Pero pues sí, casi ya cumplió el año, es la primera vez que un actor político de esta envergadura nos dice que va a venir y nos ha cambiado un par de veces. Ojalá
La verdad, se trata de platicar, de construir, de charlar y darle hacia adelante. Estos ejercicios donde se hablan a la gente siempre son interesantes, siempre son enriquecedores, ¿no? El servidor público no debe sentirse ni molesto ni agraviado por ello. O sea, al contrario, es un espacio y una oportunidad para incluso que lo conozcamos mejor, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora sí ya llegó. Bueno, déjame salir. Si quieres, vente para que les toque. Ustedes van a ser los bonos el día de hoy. A ver. Hoy suplió la gobernadora, no la más a la fiesta. Señora gobernadora, me lo están diciendo. Yo tenía otra forma de felicitarla. Me iba a mandar un post y decir felicidades, señora gobernadora. No, es que le iba a poner, de repente así como que a veces asistimos a eventos y nos hacen a un lado, o vamos y no nos dejan preguntar, también una cosa sí, pero pues ya que lo insistes, de todo, bueno, sabes, yo no tengo nada contra la gobernadora, o sea, nada, al revés, había una amistad, porque no sé si ya se sigue siendo su amigo o no, pero había una amistad hace muchos años cuando ella aspiraba, ella iba a Lecos, lo voy a decir públicamente, iba a Lecos, y me lo encargaba el patrón, el jefe, decía Humberto Silva, me decía, la van a entrevistar, todo lo demás déjamelo mirar, correcto. Entonces, yo de ahí en más, mis respetos, pero yo no tengo nada ni en contra de ella, ni en contra del sistema, ni en contra de nadie. Simplemente es que escuchen una voz que es cantante y sonante, que no es como ellos quieran, pues es diferente. Pero, o sea, nosotros tenemos la facilidad y la capacidad que de alguna manera pues podamos decir o actuar conforme a lo que te corresponde. Ahora te la regreso a ti, ¿qué mensaje le mandas? No, pues que sea un día de gozo y celebración, un cumpleaños siempre merece ser festejado y aparte pues coincide con los primeros días del año, entonces una oportunidad nueva de recapitular, de hacer reflexión y pues, nuevos amigos. Y no, pues desearle un muy feliz cumpleaños a Leonardo. No, sí, digo, independientemente de eso, sí hay quienes le malinforman, le maldicen de decir, porque la tarjeta informativa no llega como tal. Y sí hay en ocasiones que me dicen, bueno, tú no tiras a la gobernadora, quizás no la tira, pero hago cosas que no le gustan a ella o que no le gusta mi forma de decir las cosas. Bueno, a lo mejor voy a tener que cambiar mi forma de decir las cosas más técnicas para que nos entendamos, pero pues como yo no dependo de ellos directamente, o sea, no soy ni su empleado ni mucho menos, simplemente hay que ser claros. La gente necesita estar informada, la gente necesita saber qué está pasando en realidad. Entonces, como yo no tengo nada en su contra, ni qué decir de más de menos, a la opinión, la mejor opinión la tiene la gente en la calle. La opinión, a lo mejor la gente la tiene en la calle, y sobre todo en el sentido de si es para bien o para mal. Si es para bien, qué bueno, porque va a construir otro paso para que se queden de su partido en el poder, y de no hacerlo, aguas, porque entonces nada más van a dar, ahora sí que nada más tiempo, y el siguiente va a ser otro partido. Y yo no le voy ni a ningún partido ni a otro, siempre he sido, y se los he dicho, no me pueden a mí tildar de que no le publico al PT, que no le publico al Verde, que no le publico al PRI, al PAN, a Morena, sobre todo a Morena. Hay gente que está empeñada en decirme, es que tú eres de Río, eres anti-Morena. eres anti-Morena. No, vamos siendo claros y precisos, aquí y concisos. Aquí no se trata de que me compres a mi publicidad, se trata de que me compres publicidad, pero jamás me vas a comprar la línea editorial. Claro. Una cosa es la difusión de las actividades, y otra cosa es lo editorial, que no tiene nada que ver Chana con Juan, ¿no? Entonces, en esa parte,
quizás por eso yo soy un zapato incómodo, o la piedrita, una piedrita en el zapato, pero la verdad, yo me debo a la gente, me echo con la gente y por la gente, regresé por la gente y gracias a Dios, todo se ha hecho conforme a lo que hemos tenido y estamos teniendo la oportunidad de ser escuchados, de ser respetados, de que nos respeten como tal, porque a tal grado ahorita que está la libertad de expresión en tanto, de alguna manera, sí, te voy a castigar, te voy a hacer, pues la verdad dices tú, pues ¿qué pasó, no? Sería cuestión de ver, déjame, como decía mi jefe, Humberto, vaquerito, vamos a vaquerear otra situación. Están reportando 820, están reportando un accidente en la carretera Clio Manzanillo a la altura de La Salada. A ver, sabíamos que era imposible que con toda esta reconfiguración que están haciendo la carretera y sobre todo con el nivel de intensidad de tráfico de la misma, pues era de más. La lógica era pues, que sucedían este tipo de fenómenos de manera. Se viene ya el invitado por fin. Estamos que sí, que no, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Cómo estás? Muy bien. Vaya medio. Te cambias de escenario. No, pues es que no hay que darle. No hay que darle opción a nada. ¿Listo? Director. Estamos en vivo con Guillermo Toscano, que nos viene pues sobre todo hay preguntas expresas. Brandon, traías por ahí algunas, o sobre todo cómo vas, cómo te da inicio de año. Gracias a las personas que siguen esta página, Líneas Delgadas. Amigo, gracias por la invitación. Pues fue un año muy movido. Iniciamos 2025 reconociendo primero los datos duros que se les llama. Era el primer paso, que poder entender la dimensión que tenemos en el rezago educativo del Estado. La verdad, cuando la gobernadora, a la cual agradezco la confianza que ha depositado en un servidor, que me da la oportunidad de servir en el encargo de trabajar para batir el rezago educativo del Estado, pues una de las primeras trabajos que tuvimos a bien hacer es realizar un proyecto que nos permitiera llegar a todos los rincones del Estado. Entonces trabajamos junto con el equipo un proyecto denominado Más vale tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo, tenerlo, porque nos dimos cuenta que lo que principalmente tiene uno que trabajar es poder cambiarles la forma de pensar a la gente, la forma de entender que la educación, así pasen 5, 6, 7, 10 años que no has estudiado, es importante retomarlo. Cuando hablamos de poder tener un mejor desarrollo humano, social, inclusive ya a nivel institucional, ya desarrollo económico, pues se requiere hablar del tema educativo. Entonces, cuando vemos los números que nos arroja el INEGI, porque trabajamos con números que arroja el INEGI en cada etapa de censo que realiza, nos damos cuenta que Colima está con 157,000 personas en enero de 2025. Hoy ya bajamos poco más de 3,000, debemos de hablar de 154,000. Pero cuando iniciamos teníamos 157,000 y dijimos, bueno, ¿dónde son los municipios que por ende los de más población son los que más rezago educativo tienen? De los números del más alto al más menor: Manzanillo 37,000 personas, Tecomán 36,000, el municipio de Colima con alrededor de 29,000 y el municipio de Villalobos con alrededor de 19,000 personas. Y fue donde empezamos a buscar, sobre todo en la cercanía con instituciones educativas, con los ayuntamientos, con las personas que se encargan de fortalecer el tema educativo, y empezamos a trabajar. Colima en el 2025, en enero, se situaba en el lugar número 31 de eficiencia en la estrategia de atención al rezago educativo.
son medidores que bien lleva a cabo el INEA para determinar qué grado de eficacia tienes en resultados que estás obteniendo. Entonces empezamos a trabajar, a irnos a caminar a comunidades, a colonias, a ir a tocar puertas con la gente, y siempre lo he venido mencionando, la principal labor que se realiza en el instituto es poder generar ese cambio de conciencia a la gente, de poder comparar lo que era antes una persona sin un nivel de estudios a lo que puede lograr, ¿no? Claro que... Es que, perdón que me interrumpa ahí, porque creo que es un punto muy relevante, Memo. Romper esta inercia natural que puede alguien de adulto, que dice, bueno, pues yo ya mi vida ya la hice, ¿para qué carambas? Esa es la principal respuesta que nos encontramos. O sea, de repente tú te vas a tocar la puerta de una casa y el papá no concluyó secundaria, la mamá dejó de estudiar a lo mejor la prepa, pero ya es ama de casa y tiene hijos que uno ya se dejó la secundaria por trabajar de repartidor, tiene otro hijo que ya es taxista y te dice el papá, dice, bueno, yo tengo 40 años y ya no quiero estudiar, ¿para qué me sirve? Dice, ¿verdad? Yo ya. Entonces es un proceso no nomás de invitarlo, sino de platicar, tratar de convencer. Y hemos logrado poder romper ese tabú. Es decir, yo ya no lo ocupo, mi hijo ya tiene un trabajo, mi otro hijo ya es taxista, yo trabajo en una carnicería, ¿para qué estudio? O sea, entonces es sentarte con ellos, dialogar con ellos. Incluso en esa dinámica que nos describes, a lo mejor no es un mal nivel de vida. O sea, todos trabajan, de alguna manera tienen actividad, ingresos. Pero es un nivel de vida que se estanca. Tiene un tope. Ya llega un momento en el que el ingreso empieza a verse permeado con la inflación, ya el hijo ya se formó una familia y ya el ser repartidor ya no le va a alcanzar para sostener una casa. Y es ahí donde entra esa forma de cambiarles la mentalidad de que en un futuro no muy lejano sus necesidades van a cambiar, ya no va a ser una necesidad propia. Entonces es ahí donde tenemos que hacer esa labor de convencimiento. Y fíjate que encontramos zonas o comunidades con un contexto muy arraigado en ese sentido. Te vas, por ejemplo, a una comunidad como Madrid, Tecomán, en donde deben tener 2.600 habitantes mayores de 15 años, porque también estos números que yo te doy tienen que ver con personas mayores de 15 años. Claro, estamos hablando que en Colima tenemos alrededor de 599,000 personas mayores de 15 años en el estado, y de esas 157,000 en enero de 2025 estaban en rezago educativo. Entonces estamos hablando de un porcentaje del 29%, súper elevado. Entonces te decía, por ejemplo, Madrid, cuando nos metemos a analizar el tema de Madrid, pues nos encontramos que de estas cerca de 2.600 personas, 1.226 están en rezago educativo. La mitad de la comunidad de Madrid no tiene primaria, no tiene secundaria y algunos otros en analfabetismo. Entonces tú volteas a ver a una comunidad, pues claro que no tienen un futuro que les pueda a corto plazo cambiar su expectativa de vida. Y es ahí donde recorrimos en 2 ocasiones el 2025 esta comunidad, a sentarnos con las personas, a dialogar afuera de sus casas, y te encuentras familias completas que si el papá a lo mucho llegó a secundaria, pues los hijos ya en secundaria ya decidieron irse al campo a trabajar, irse al empaque. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus necesidades en ese momento se satisfacen con esos trabajos. Entonces es ahí donde nos metimos, tuvimos una buena respuesta. Te quiero mencionar que tenemos en el estado 43 plazas comunitarias. De esas 43 tenemos 2 en centros de organización social, Colima y Manzanillo, y tenemos un círculo de estudio en el centro preventivo de Tecomán. Entonces, eso nos permitió a nosotros pues, llegar a todos los lugares. El año pasado incorporamos, quiere decir que personas que se inscribieron al instituto a concluir estudios con nosotros son alrededor de 5.900, más o menos durante todo el año. De esas te puedo decir que en el 2025 entregamos 3.095 certificados entre primaria, secundaria y alrededor de 400 constancias de alfabetización.
En el estado tenemos 17,000 personas que no saben leer y escribir. Entonces dimos ya un paso. En estas épocas podría parecer que no debería. Pero existe. Yo te puedo decir que hace algunos 2-3 meses fuimos a Cerro de Ortega y con lágrimas en los ojos una señora nos compartía que siempre su anhelo fue poder leer el nombre de la calle, poder ir a una tienda y saber cuánto costaba esa cosa. Nos decía, ahora sí puedo ir a Coppel, ya metí un gol, ya puedo ir a Coppel y ver cómo se llama la prenda y cuánto cuesta. Y llorando, es una señora de alrededor de 50 años. Imagínate. Qué emocionante. Y lo importante que es, yo cuando comparto, porque vamos a hablar de un programa denominado MONAI, a veces que trabajamos con escuelas públicas y privadas, lo emocionante que es el poder lograr, es como si le quitaras la venda de los ojos a una persona que padece un problema de visión ceguera. Pues qué complicado es andar por la vida así y tener que adaptarse a su entorno. Una persona que no sabe leer y escribir va por la calle y no tiene la misma visión de una persona que tiene cierto nivel educativo o que sabe leer y escribir, porque puede, ¿cómo se dice?, tener decisión propia hacia dónde ir sin estar preguntando a dónde va ese camión, ciertas cuestiones. Entonces, pareciera que en pleno año 2025, ¿cómo no sabe leer? Así lo hay y seguimos teniendo ese número. Muy pocos en Colima están en esa situación, pero los hay. Bueno, pero 17,000 personas no son poquitas. No son poquitas. Entonces, y estamos hablando solamente cerca de 600,000 que están en el estado del estado. Entonces, digo, fue un año con muchos retos, porque si bien llegamos al instituto y empezamos a generar esa visión, ese sentir de hacer equipo todas y todos, de trabajar todos en el mismo sentido, decirte que tenemos una base de trabajadoras, un sindicato con el cual pudimos dialogar y avanzar en muchos temas que nos permitió poder consolidar al equipo de base junto con los de confianza y junto con otro perfil que tenemos ahí, que son personas voluntarias de subsidio que nos ayudan a esta labor. Quiero decirte que son alrededor de unas 350 personas en el estado que colaboramos en el instituto. Entonces, cuando todos subimos al mismo barco, con la misma visión, con el mismo sentir de ser un solo equipo, pues se logran esos avances. Yo mencionaba hace unos días en una reunión con medios de comunicación la importancia de poder cerrar el año y reconociendo el trabajo de las y los colaboradores, de todo el equipo que estamos en el instituto, y poder escalar 14 lugares. Iniciar en 2026 en el lugar número 17 es importante. O sea, la verdad, no es tan sencillo lograrlo. Se requiere mucha tenacidad, mucha actitud y perseverancia. Yo en el mes de más o menos, si no me equivoco, octubre, estábamos en el lugar número 20 y decía, bueno, pues escalamos 11 lugares. Y cuando cerramos el año, que dimos el último empuje, pues lo logramos en el lugar número 17. Fuimos reconocidos en la Ciudad de México como uno de los estados con un mayor crecimiento en el tema de la eficiencia, ¿no? Y esto, vuelvo a lo mismo, necesitamos hacer un trabajo muy responsable, pero sobre todo muy profesional, todas las áreas, planeación, acreditación, todos los técnicos docentes que tenemos dispersados para poder lograr este tipo de resultados. Yo quiero también reconocer el día de hoy a las y los autoridades educativas que tenemos en el Estado, Universidad de Colima, ISEN, UPN, la Universidad Intercultural, los CONALEP, y estas personas que tenemos de autoridades que nos han permitido colaborar. Hay un programa muy importante, un programa que tenemos a nivel estatal que se llama MONAE, Movimiento Nacional por la Investigación y Educación. Hoy está trascendiendo a un programa que se llama ABC, Asociación para el Bienestar Compartido, que nos permite tener este tipo de vínculos con las escuelas, porque si bien decimos, bueno, pues ¿para qué vamos a trabajar en las escuelas? Bueno, la importancia de esto se requiere en que la plantilla que tienen escolar nos sirve a nosotros para que ellos sean asesores, multiplicadores. ¿Y dónde es donde primero premiamos? Pues buscar en el entorno familiar del estudiante, buscar en el entorno papá, mamá, abuelo, abuela, tíos que estén en el desarrollo educativo. Y hemos tenido un gran éxito porque te puedo decir que hemos encontrado alumnos
que son quienes entregan el certificado de secundaria al papá. Alumnas que a la abuelita, o sea, imagínate la importancia y relevancia de no solamente que el joven se esté preparando, sino que se lleva en ese viaje educativo a personas que están en su casa y en su hogar y que pueden reencauzarlos y que están en la edad productiva. Y tan importante es estar en la edad productiva porque también hicimos un análisis de qué tipo de gente atendemos. Yo te mencionaba hace unos momentos que durante el año estuvimos alrededor de 5.900 incorporaciones, que entregamos 3.095 certificados y que hoy tenemos alrededor de 2.900 personas en enero todavía estudiando en estas 43 plazas comunitarias. Entonces dijimos, bueno, ¿qué población atendemos? Porque cuando dices Instituto Estatal de Educación para Adultos, lo que se te viene a la mente es adulto mayor. Sí. Allá hay personas que ya a lo mejor para qué quieren estudiar, pero te voy a dar un ejemplo muy perseverante y que hace algunos meses, si no me equivoco, alrededor de 3 meses, falleció la señora Ramona Valle, sin temor a equivocarme, ella 104 años de edad, y durante el 2025 en Islahuacán, recorriendo las calles de Islahuacán, tuvo a bien ella decir, para la mano, una señora con mucha vitalidad, quiero concluir, dice, yo dejé de estudiar en primero, segundo de primaria, nos contó su vida completa, su nombre de sus maestros, fíjate, o sea, hace 103 años. Y logramos entregar su constancia de alfabetización, pudo leer mejor, entender muchas cosas. Y te lo pongo de ejemplo porque cuando nosotros visualizamos la edad en la población que atendemos, pues encontramos que de estas 3.095 certificados, te estoy hablando que alrededor de 1.600 deben de tener entre 10 y 19 años de edad, a menos de 20. Alrededor de 1.200 tienen entre 20 y 50 años, y alrededor de 400 mayores de 60. Entonces ahí te das cuenta que alrededor del 75%, 80% son personas económicamente activas, claro, que están en una edad que puede ser productiva para ellos y para la sociedad. Y que esta herramienta les puede permitir transitar hacia una mejor calidad de vida. Entonces es ahí donde yo recuerdo que cuando hicimos el análisis y que la gobernadora hizo el anuncio de que estábamos en el lugar número 20 y que los resultados que llevábamos en el instituto en el mes de octubre, pues analizamos por qué era importante ver qué impacto estamos teniendo. No nos van a decir, entregué 3.000 certificados, pero pues son casi 3.000 de personas ya en una edad muy adulta, pues ya no son productivos, ¿no? Estamos permeando en muchos adolescentes. Yo te puedo decir que en las clases comunitarias que yo visito continuamente, tenemos muchos jóvenes, 11, 12, 14 años. Nosotros, si bien manejamos la edad de 15 en adelante, tenemos la facultad de dar, con una diferencia de trámite que nos autoriza nuestras autoridades educativas, podemos atender niños de 11 años. Y los hemos atendido. Yo entregué certificado hace unos 2 meses a un menor de 11 años, que inició a los 10 años con nosotros, porque nunca había ido a la primaria. Y cuando sus papás lo quieren meter a primero, pues el sistema escolarizado no te lo permite. Igual muchos jornaleros que llegan a Colima y que su hijo pues ya lo aprende en el campo, y eso es importante. Nosotros ahí atendemos a la población y hacemos entender los papás que el menor está para ir a estudiar, para entender, y muchas veces, pero ya no me lo admiten. Pues nosotros sí lo admitimos. Sí. Y logramos en una ventana de 8 meses, un año, poderle entregar su certificado de primaria y encauzarlo a la secundaria. Lo mismo adolescentes que por alguna razón dejan de estudiar secundaria por un tema en su escuela que sucede con compañeros, ya no se sintió a gusto el alumno, ya no quiere ir a la escuela. Nosotros lo atendemos para que en el lapso de menos de un año, le entregamos su certificado de secundaria y pueda reencauzarse a la preparatoria escolarizada. Eso es lo que hemos logrado. La verdad, estamos nosotros contentos, pero a la vez entendiendo la responsabilidad. Yo les mencionaba ayer en una reunión con parte del equipo aquí en Colima,
que pues, nosotros mismos estamos poniendo una vara pues, alta, o sea, el poder llegar al lugar número 17 ahora tenemos que mantenerlo y poder seguir escalando. Claro. Pero la importancia pues de darle esa visibilidad al instituto, de poder compartirle a la población que existe un Instituto Estatal de Educación para Adultos y que pronto será Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos, por lo que te mencionaba. Hay muchos adolescentes, no nomás en Colima, en todo el país, que reciben la atención de los institutos estatales y que queremos dar el sentido de pertinencia. Está ya un decreto que está por firmar la propia Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con esa visión en el tema educativo, con ese empuje que le viene dando a la educación, tanto el gobierno de México como el gobierno estatal, en donde a través de ese decreto pasará de ser Instituto Nacional de Educación para Adultos a ser Instituto Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos. Y por ende, al llamarse así a nivel nacional, pues los estados pasarán a ser Institutos Estatales de Educación para Jóvenes y Adultos. Y eso es importante porque te decía yo que el número de población que atendemos, te puedo decir en porcentajes, son jóvenes. Sí. Son jóvenes y que estamos a tiempo de poderlos retener en los caminos de la educación. Porque si no lo hacemos así, si bien en el Estado se hace una estrategia que ha dado resultados, yo quiero reconocer a la gobernadora, a la maestra Delfina Silva, este impulso a la educación que le ha venido dando su gobierno, y ahí están los resultados. O sea, cuando nos damos cuenta que se pudo bajar la tasa de deserción escolar a 0% en primaria, y que en secundaria, cuando inició este gobierno, 7 de cada 100 estudiantes de secundaria desertaban, y que hoy se pudo bajar a 2.2, traíamos una tasa de 7.4, ahora bajó a 2.2, o sea, sí está permeando el tema de los programas, el apoyo con las becas, tanto federales como estatales, las polibecas, las computadoras, o sea, sí está impactando, porque, ¿y cómo nos ayuda a nosotros ese tema? Pues que deja de incrementarse esa estadística de personas que están en el rezago educativo. Porque cuando llegamos, te mencionaba que yo quedé sorprendido de ver el número, estamos hablando de un 29% en rezago educativo. ¿Y esto cómo? Bueno, pues es por la desatención que se tuvo a ese rubro. Empieza a llenarse el costal, a llenarse. Y sin una estrategia de poder, como te mencionaba, retenerlos, reincorporarlos, reencauzarlos, pues esto viene en incremento. Claro. Si bien también en este decreto que se va a llevar a cabo, también va incluido el tema de la preparatoria en el instituto. En el país, te voy a dar un contexto. Si bien en el país andamos alrededor del 25% de personas mayores de 15 años en rezago educativo, el rezago educativo que todos entendemos como primaria, secundaria, y ahora este año se bajó a poco menos de 4 millones en analfabetismo del país, porque es una de las prioridades el poder levantar bandera blanca en el país contra el analfabetismo. Cuando iniciamos el 2025 traíamos alrededor de 4.100.000 personas sin saber leer y escribir en el país, muchísimo. Ya logramos bajarlo a la tasa de 3.9 más o menos, y ya se logró, pero queremos bajarle un poquito más. Entonces, en eso tenemos alrededor de 25 millones en rezago educativo. Y súmale 24 millones sin educación media superior. Cuando nos sentamos y vemos esos números fríos a nivel nacional, tú entonces logras entender lo complejo que es para un país avanzar más rápido en todos los rubros. Hablemos de desarrollo social, hablemos de desarrollo económico, el tema educativo. Tú comparas un 49% de población en tu país con un nivel educativo de preparatoria hacia abajo, y pues te vas a dar cuenta que el nivel económico es bajo porque el nivel educativo no permite tener los mejores salarios. ¿Qué es ese rato? Topas en un lugar porque ya no... Y tú ves a otros países, no nos vayamos a de primer mundo, en donde se han implementado políticas públicas enfocadas en poder mejorar el nivel educativo de las personas, de los jóvenes, y ves un nivel económico mejor. Porque ya cuando trasciendes a un nivel educativo preparatoria, pues mejora el salario. Y si de ahí le sigues motivando a impulsarlos a un nivel de educación superior, mejora el nivel de percepción económica y eso permea.
Entonces tú ahora entiendes el por qué nuestro país, estas políticas públicas que tenemos del gobierno anterior y sobre todo más en este gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, que impulsa el tema educativo, pues van enfocados en hacer un trabajo en equipo, que no solamente se le quede a los gobernantes o a las autoridades la responsabilidad de poder generar mejores condiciones económicas, sino que es un trabajo en equipo en donde la sociedad tiene que participar. Tenemos que también agarrar esa dinámica y subirte al tema para poder entre todos sacar adelante el país. Lo mismo sucede en los estados. Por eso el interés de nuestra gobernadora, que yo nos hemos reunido hace unas semanas, nos reunimos con los 10 alcaldes del estado, y yo les presenté municipio por municipio cómo está el desarrollo educativo, desde Minatitlán, Iztahuacán, que podemos decir, pues en Minatitlán tengo 250 personas que no saben escribir, bueno, pues eso impacta. Son 250 familias que están con una limitación enorme en el tema de desarrollo. Entonces, sí tenemos el mayor interés. Yo quiero decirte que hemos trabajado muy coordinadamente con la gobernadora, con el secretario de Educación, el profesor Adolfo Núñez, y con los 10 alcaldes, y estamos echándole para adelante porque tenemos que seguir dando resultados. Es sumamente interesante todo esto que nos compartes, porque definitivamente son de esas áreas medias grises que a menos de que las analices a profundidad como lo estás compartiendo, pues nos resultan en el cotidiano como algo muy importante, y ahorita nos estás dando toda una vertiente de cómo cambias entornos, de cómo cambias familias, de cómo justo el hablar de que hay un 49% de rezago, pues obviamente a nivel social general pues impacta, etcétera, etcétera, y definitivamente son cosas bien interesantes, y te está tocando pues todo este contacto con esa parte de la sociedad que, insisto, a lo mejor nos resulta un poco gris porque no la palpamos en lo cotidiano, y eso sin duda te está llevando aquí, no solamente como funcionario, sino como un político profesional, a darte cuenta de muchas cosas. Y en ese sentido, con esta visión que estás adquiriendo, pues viene el 2027. Antes de que pasemos justamente al tema de las próximas, a mí me gustaría hacer una pregunta. Menciona que es muy común que lleguen y haya resistencias, ¿no? Que pregunten, yo para qué ya quiero estudiar, o yo para qué voy a esto. Yo personalmente soy maestro, me ha tocado en las aulas lidiar con alumnos de media superior que de repente, por muy buenos que sean, por muy inteligentes que sean, ya no pueden seguir estudiando porque en casa ya les dijeron, ya no estudies, vete a trabajar, porque el papá tiene una hectárea con caña. Y ese es puntualmente un caso que tuve, que casi me peleó con el papá, porque el alumno era nuestro mejor alumno, era el mejor promedio, y de repente de 5 días de la semana faltaba 3, porque el papá no era, mi hijo, ¿quieres venir a trabajar a la calle? Era, te vas a venir a trabajar a la calle. Y el muchacho estaba, pues es que mi papá dice que vaya, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo peleo yo con él? Era un señor que cuando lo citamos finalmente para hablar con él, nos damos cuenta pues de la mentalidad que tenía, porque estando la directora a un lado de mí, que tenía más de 10 años de experiencia, y siendo yo el maestro nuevo, teniendo 2 meses en esa escuela, se dirigía a mí, porque yo era el hombre, y en su cabeza, yo era el que estaba acá. Entonces, pues bueno, mentalidades muy difíciles de convencer. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo convencen a las personas? ¿Qué ofrecen? Primeramente, bueno, mencionarlo, esa es la principal conclusión que se ha encontrado. Claro que no hay una fórmula secreta ni una palabra mágica que los haga entender, pero sí tenemos que tener sobre todo la disponibilidad de poder, como hicieron ustedes en la escuela, vamos sentándonos. Porque esa mentalidad del Señor no iba a cambiar con un recado, con un citatorio, con una suspensión de hijo, no iba a cambiar. Porque su forma de formación que él tuvo dura, no es porque él se la formó así, se la formaron a él. Cuando llegas a un hogar y te das cuenta el nivel económico que maneja una economía doméstica precaria, tú te das cuenta al puro llegar al lugar el nivel educativo que pueden tener. Ya cuando entras en la plática, en la charla, ya te dice el Señor, no, pues que yo trabajo en el campo. ¿Y qué estudios concluyó? No, pues a lo mucho segundo de primaria mi papá me llevó al campo. Ahí empezamos. Entonces,
el hijo, al ver que el papá pues no tuvo la primaria en el campo y le dio a comer a la familia, dice el hijo, pues yo, pues ¿para qué? A la edad de 14 años, que te den a ti 1,000 pesos a la semana, tú te sientes que con eso la haces. Vuelvo a lo mismo, de momento. Pero si no hay quien les marque esa diferencia en lo que ahorita puede ser, con lo que ellos satisfacen sus necesidades y en lo futuro no lo van a lograr, pues se pueden dar cuenta. O sea, es cuestión, con lo que mencionaba aquí en Amigo, de cuando en la cotidianidad de las personas no nos ponemos a detenernos a decir por qué no podemos crecer económicamente, por qué no podemos tener más desarrollo, por qué no podemos fomentar la paz en el Estado, por qué la inseguridad sigue creciendo. No nos hemos puesto a detenernos, a reflexionar. Buscamos culpables. Podemos decir, es que está fallando la estrategia, es que nuestros gobernantes, o sea, más sin embargo, como sociedad, ¿qué estamos aportando? Y no vamos a ver tal vez los resultados de manera inmediata. Es una de las cosas que la gente quisiera, que cuando yo le he entregado tu certificado de primaria, la siguiente semana ya voy a traer mejor ingreso, ya voy a traer mejor nivel de vida. No, es solamente un escalón. ¿Qué es lo que se está buscando a nivel de la estrategia educativa? Pues que esta persona, al reencauzarnos nosotros en primaria y secundaria, le vuelva a generar efervescencia, las ganas de prepararse y de buscar. Porque ¿cuántos jóvenes no vemos en las comunidades que dicen, híjole, yo en el campo con la guadaña y hace 8 años que dejé de estudiar, y volteas y ves al hijo del compadre ya concluyendo, ya lo ves en un trabajo formal y claro que él dice, híjole, ¿por qué no pude yo? Y es ahí donde llega la mano del instituto a decir, hey, no es tarde para estudiar. Ese es el punto. Vente, yo te puedo reencauzar. Y encontramos personas que dicen, yo nomás para la secundaria, que es lo que me piden del trabajo. Y después ya no te encuentras preguntando, ¿dónde puedo continuar para preparatoria? Entonces, lo que nosotros, y yo les hemos dedicado 20, 30 minutos a esos hogares. Siento yo, un educando, nos sentamos con el técnico docente, en donde le explicamos de una manera en la que puede entender muy práctica, como los casos que yo te menciono, en los que les vamos a quitarle ese chip de que ya dejaste de estudiar 2 años y ya no vas a estudiar nunca. Entonces, hemos logrado casos en los que te menciono, concluye su secundaria y ya no está diciendo, quiero seguir la Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Ahorita hay preparatoria abierta en la Secretaría de Educación, pero ya lo tendremos nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido demasiado el número que yo te decía a nivel nacional. No tengo ahorita el dato en el Estado. Pero a nivel nacional hablar de 24 millones de personas sin educación media superior, pues hablas de un desarrollo económico muy lento, porque son 24 hogares, 24 millones de hogares en el país, con un tope, y que están dispersos en todo el país. Entonces, cuando tú puedes reencauzarlos en ese tema, llega el momento en el que ya la educación media superior en nuestro país, para personas mayores de 22, 23 años, ya no es como debería de ser un derecho, porque la educación tiene que ser un derecho, no un privilegio. Y es ahí donde encuentras partido el pastel en el que ya una persona mayor de 23 años ya es un privilegio estudiar la prepa, porque tienes que tener recurso económico para pagarla, una privada. Y es ahí donde no entiendes tú esta palabra, dices, bueno, pues es un derecho, yo tengo 23 años, quiero estudiar y no puedo, porque el sistema escolarizado nacional no me permite a esta edad de entrar a una preparatoria normal. Y es ahí donde surge esta voluntad política y este decreto que se va a llevar a cabo para que el Instituto Nacional de Educación para Adultos y los estados los IEAs oferten preparatoria gratuita. Imagínate el auge que va a tener, porque yo he encontrado personas que dicen, es que no tengo preparatoria, no porque no quieran, porque no tengo para pagar. Claro. Porque o llevo el sustento a mi casa, o sí quiero prepararme, pero topo ahí. Es ahí donde nosotros entendemos que tenemos que abrir esta oportunidad y aperturar. Imagínate el número tan inmenso de personas que van a incorporarse a la media superior, que la puedan concluir en
en estos centros y que vamos a buscar nosotros hacer un esquema muy práctico para que puedan recausarse. Yo te aseguro que si incorporamos 2,000 personas a preparatoria, por ejemplo, en el estado, 1,500 van a seguir la educación superior. Porque cuando te reinventas, cuando te das cuenta y tienes una visión diferente, la visión es muy acotada cuando no tienes un nivel educativo que te permita ver más allá de lo que puedas ver. Por ejemplo, en una comunidad, pues el joven adolescente no ve más allá de que se tiene que levantar y ir al campo a trabajar y el sábado le van a pagar impuestos. Por tanto, hasta ahí ve, no ve más allá, no ve porque no le ha permitido ese desarrollo cognitivo de la persona que tiene que tenerlo y que solo se va a encontrar a través de la educación. A ver, Memo, hay una pregunta que yo creo que es muy importante que sepa la sociedad, la gente aparte que la gente que te sigue y buenos comentarios. Y lógicamente preguntarte, ¿dónde cambia el chip Memo Toscano? Decir, bueno, es que no soy el personaje o no soy la persona aquella que me quedé con resentimiento, que me quedé con el problema que tuve y que ahora le di vuelta. ¿Dónde cambia el chip? ¿Y dónde estás demostrando tú que realmente hay un Memo Toscano para servirle a la sociedad? Mira, qué bueno que preguntas. La vida de Memo Toscano es pública. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones, los problemas que tuve, lo que tuve que atravesar para poder formarme. Y parte importante del cambio de Memo Toscano, digo, primeramente le tengo que agradecer a Dios, que soy una persona muy agradecida y que Dios pudo tocarme y hacerme entender. Tuve que tocar fondo, muy fuerte el fondo, y que en segunda instancia la educación. Yo, para poder entender y visualizar un Memo Toscano en un entorno diferente, tuve que reencauzarme del tema educativo. Yo no había cumplido mi educación profesional. Cuando yo salgo del proceso, que ya lo he compartido en muchas ocasiones, me reencauzo luego estudiar en la Universidad Univer, ahí donde había dejado un cuatrimestre, nunca mi carrera, y ahí me reencauzo, concluyo mi carrera y me preparo en un posgrado. Y yo recuerdo que no cuando salí mi carrera, al siguiente día tenía trabajo. Yo salí mi carrera en la Univer con las complicaciones que se dan el pagar a una escuela privada. Me acuerdo que yo trabajaba en el Z-Gas. Me bajaba y me iba por los 100 piezas de pan aquí a las huertas de cura para venderlas afuera de la Univer, aquí por aquí de Cerdán, y pagar mi mensualidad. Tuve una persona que me apoyó muchísimo en ese tiempo ahí en la escuela, en la Univer. El director general, el rector, supo mi caso y siempre me apoyó. La verdad, muy agradecido con él. Y cuando yo salgo de la carrera, le menciono, yo empecé a trabajar de mesero. Litigaba lo complicado que es, y me lo van a entender muchos abogados que salen en carrera, y que lo complicado que es litigar asuntos que ya te llegan súper de 10, 15 abogados, litigar. Entonces yo litigaba para conocer, para practicar, pero trabajé de mesero en Tercer Anillo, en un restaurante que se llama Orilla del Mar. Nuestro amigo Luis Gama hoy tiene un restaurante Boca del Real. Y ahí trabajé de mesero, y ahí más de un año conociendo, atendiendo gente, y salió la primera oportunidad de agarrar un contrato en la Secretaría de Educación como maestro histórico-social. También soy maestro de educación media superior, hoy maestro de base entre bachillerato, con licencia, claro, sin goce de sueldo, tengo que decirlo también. Pero me di cuenta el cambio, el yo darme cuenta que con bachillerato pues era repartido de gas, y que es muy digno el trabajo, que con bachillerato fui taxista, que con bachillerato trabajé en una ferretería, y cuando ya concluyes una carrera en lo que me involucré, pues era licenciado, pero era mesero, y qué bueno, o sea, hay muchísimas personas que lo hacen, pero te das cuenta. Por eso la frase, a mí me dijeron una ocasión en la Univer, yo iba a tirar la toalla, en muchas ocasiones dije, ya no puedo, mi familia tenía mi bebé hoy de 14 años, en el tiempo tenía menos de un año, y yo le decía a mi esposa, tengo que trabajar. Y ella bien me dijo, no, vas a salir de la carrera. La perseverancia de ella me ayudó muchísimo a ser lo que soy hoy, la perseverancia. Por eso la importancia de tener a alguien cerca de ti que no permita que sueltes esa línea que te pueda permitir, ese salvavidas que tú muchas veces lo quieres tirar. Debes de tener a alguien cerca que te diga, no, sujétate porque esto vamos a salir adelante. Y esa es mi esposa, la maestra de la Mayor Barragán, maestra por cierto. Y decirte que ahí me involucré yo en el tema de maestro educativo y yo vi la diferencia. Claro. O sea, al darme cuenta dije, híjole, porque yo soy el menor de 7 hermanos, y tengo hermanos maestras, tengo hermanos licenciados en economía, tengo hermanos arquitectos,
Y yo no, porque yo pues, me fui a trabajar a Estados Unidos, regresé pensando que con lo que yo ya ganaba ya. Llega un momento en que te cae ese 20 y dices, a ver, pues yo por qué no crezco, yo por qué no logro lo que logra él. Pues es lo mismo, es lo que menciono. El nivel educativo no da para más, te da un tope. Entonces cuando yo empiezo a darme cuenta, pues yo me sigo preparando, logré al poco tiempo estar auxiliando al licenciado Jorge Fuentes, juzgado segundo penal, ahí como práctica, me quedé un tiempo ahí, aprendí, ahora estaba de este lado de la reja ya como auxiliar en la Secretaría de Acuerdos, y eso me fue ayudando. Cuando llegamos a ser ya las comunidades rurales como maestro de bachilleratos, pues ahí nos involucramos más a gestionar, a apoyar, y eso cambia completo la visión. Ahora que yo entiendo esto que yo les menciono, que yo en ese tiempo en la política no conocía tan profundamente el tema del sistema educativo, no conocía tan profundamente el impacto que puede tener en una persona el tema educativo. El conocer y entender, porque cuando conoces, por ejemplo, en esta área del tema educativo, de lo lento que tenemos, el desarrollo educativo en el Estado, en el país, y que con estas políticas públicas que se han venido implementando, se van impulsando, pues te das cuenta de que la educación va muy vinculada a muchos sectores. Me mencionaba yo estuve hace poco en un foro por la paz, en donde di mi punto de vista en que parte importante de poder construir la paz es la educación. No hay otro camino para construirla más que la educación, la prevención, pero sobre todo la educación. Más sin embargo, ¿qué tenemos los ciudadanos que despertar en el aspecto de poder participar, ser copartícipes de la construcción de esa paz, de la construcción del desarrollo? No podemos dejárselo solamente a las autoridades, tenemos que participar en esa construcción del desarrollo, tanto social como económico. Entonces, eso a mí me ha ayudado, y ahora que estoy en este encargo del instituto me ha permitido tener un crecimiento enorme en el tema de poder entender ciertas cuestiones que vemos en nuestro entorno municipal, estatal. Por ejemplo, yo cuando me dices el tema de, por ejemplo, Tecomán, pues ves lo complicado de muchas comunidades, pero tiene que ver, te asomas, ves cómo está el rezago y ahí te das cuenta de muchos de los temas. Y justo, volvemos a mi pregunta. Qué bueno que nos hablas de este crecimiento tuyo, de esta experiencia, de conocer un aspecto tan sensible como es el rezago y que te ha permitido empaparte de más cosas. Viene el 2027, ¿no? Sí, viene ya Retomando. a la vuelta de la esquina. No le estés sacando, dice que no le saque. Sí, esa es la pregunta. Me lo rescató, No, pero te lo rescaté porque estaba oyendo y además, pues, tiene más enemigos al interior de Morena que afuera. No, eso no. fíjate que viene, y también tengo que mencionarlo, o sea, la verdad. No, porque a ver, eres un político, es decir, independientemente de tu función como hoy director del IEA, que te convierte en un servidor público, tienes un vocacionamiento y encontraste un camino en la política, y entonces eso pues, no se te va a quitar. Fíjate que yo una ocasión estuve en una conferencia, en una plática que dio un expresidente de un país latinoamericano, si no me equivoco, era Ecuador, donde él hablaba del tema del servidor público, ¿no? Y cuando te das cuenta de lo que un servidor público, en este caso cuando estás en un cargo de toma de decisiones, tiene que ver mucho en el que no quitarte de la filosofía de servirle a la gente. Siempre te tienes que levantar con la filosofía de cómo puedo servirle a la gente. Y yo lo entendí muy prácticamente. Yo recuerdo cuando estuve en el Congreso del Estado, que yo considero que como legislador siempre fui de puertas abiertas. Nunca me gustó tener a una persona que atendiera a la gente y que les diera cita, y que cómo te veo, qué día lo veo, puertas abiertas. Y eso lo tienes que llevar a la práctica, no puedes dejarlo solamente en el discurso de campaña, de decir el pueblo manda, yo soy, ustedes son mis patrones, yo les serviré a ustedes. Lo hemos escuchado infinidad de veces en campaña, y ya en la práctica cambia. Yo en la legislatura, en la 49ª legislatura que estuve, pues yo percibí eso, y dije, bueno, yo llegaba un día al Congreso y veía puertas cerradas, en las oficinas solamente una persona afuera, un día a la semana van, porque pues el día de la sesión,
Y dije, ¿pero por qué? Pues si la función de nosotros y se nos paga por estar aquí. No solamente te pagan un día o 2 días a la quincena. Entonces, ahí yo lo entendí, comprendí. Yo recuerdo que muchos compañeros de la legislatura me decían, oye, Memo, pues, ¿cómo le haces? ¿Por qué tienes tanta gente? Pues, primero tienes que brindarle la confianza de que te vayan a platicar infinidad de temas. ¿Eh? No todo es pedir. La gente muchas veces quiere platicarte y que juntos construyan una solución. Gestiones que tú puedas hacer. Entonces, sí es importante el poder entender la función del político. El político no solamente un legislador, un regidor es levantar la mano. Correcto. Es poder construir ese proyecto, construir esa nueva modificación. Cuando hablas de una división de poderes y cuando debes de entender la función del legislativo, de crear, modificar, derogar leyes, muchos van a pensar todavía que es una competencia de ver cuántas leyes impulsé, cuántas iniciativas, y al final del año de tu trienio dices, yo fui el más productivo porque presenté 300. Digo, no son competencias, estamos en un país, yo así lo entiendo, igual mi postura como Memo Toscano, estamos en un país sobreregulado, con muchísimas leyes ya existentes, con muchas leyes que no tienen el desglose completo, que no tienen sus generalidades para poder empezar a funcionar, y que ahí están, pero sobre todo sin la aplicación de las mismas. ¿Por qué? Porque los contextos cambian. Entonces, más que crear nuevas leyes, adecuar las ya existentes, y las que no sean funcionales, derogarlas. O sea, no ocupas tanto para poder generar desarrollo, porque muchas veces en vez de generar ese desarrollo, obstaculizas ese desarrollo. Pero vuelvo a lo mismo, yo soy sincero, yo nunca estudié ciencias políticas. A mí la escuela de la vida me hizo como más práctico en muchas cosas. La política debe ser práctica. Sí, no. Se puede aquí, puedo aportar aquí, y si no, ni para qué somos un barco que no aporta. Entonces, ese fue mi pasaje complejo, lo debo de entender, mas sin embargo la perseverancia de un servidor, y yo considero que el poder demostrar la capacidad y la templanza, porque el quien pueda tomar una decisión es sencillo, pero yo escuché una vez una frase que decía muy claramente, el de tomar las sencillas o algo populista es muy fácil. Las decisiones complicadas son donde se ve la templanza del funcionario, ¿no? Porque lo que es popular, todo se puede. Las cuestiones, las decisiones complejas son las que muestran esa templanza, porque no tienes que ir tanto en el de qué tanto a mí como persona me va a afectar esa decisión. No, debes de pensar en el colectivo, en el general. Y eso es lo que aprende uno durante el camino. Después comienzo el tema del 21. Para Villa Álvarez, yo la verdad, reconocer a la gente que ha apoyado el proyecto de Memo Toscano. Estuvimos muy cerca, 180 votos de diferencia. Y seguimos el mismo camino como regidor, pues abiertas, muy cercano a la gente. Esto es lo más importante, que la gente en realidad sienta esa cercanía, no la escuche, porque una cosa es decir, yo estoy cerca de la gente, yo soy bueno, a que la gente lo diga, no que lo digas tú, que lo diga la gente. Y seguimos como regidor ahí apoyando desde la Comisión de Hacienda, y ahora en el 24 volvimos a participar, y para mí yo tengo que reconocer, primeramente agradecerle a Dios, pero también a la gente, porque imagínate sacar 13,000 votos, alrededor cerca de 13,000 en el 21, y ya en el 24 sacar cerca de 23,000. Entonces tú te das cuenta que no que vayas ya en el camino correcto, sino que vas en un camino que te va haciendo construcción de construcción. Claro que hemos hecho equipo y que ahora en el 24 tuve bien algunos meses y ya luego me digo a este encargo, más sin embargo, pues desde el 2021 más o menos, a finales del 21, pudimos trascender también políticamente. Soy presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado, y que nos ha permitido pues llevar esas dos funciones, digo, parte del crecimiento político y también parte del crecimiento profesional, ¿no? Entonces, te menciono, pues el 27 ya está a la vuelta de la esquina, esperaremos
nosotros para tomar algunas decisiones, pero sobre todo lo más importante es mantener el contacto con la gente. Yo, claro que me apasiona lo que hago, me apasiona la función pública, el servicio público, y siento que hemos estado demostrándolo y que políticamente pues estamos esperando que se den los tiempos para si es importante y nuestra decisión es volver a participar, pues claro que será mucho. Pues gracias, Memo. ¿Alguna pregunta para despedirnos? ¿Correcto? Ya, todo correcto. ¿Usted, amigo? Nada más nos queda pendiente, nos quedó ahí el tintero, esa conversación con el secretario Mario Delgado y probablemente con la presidenta, del tema de que las becas también impacten a esta... Sí, fíjate que se está haciendo el proyecto, la verdad, se tiene que buscar un esquema. Recordemos que si bien la beca son pagos trimestrales durante 10 meses, algo así, y acá en el instituto la temporalidad es distinta. El sistema escolarizado es uno y el sistema que maneja el Instituto Nacional de Educación para Adultos es otro. Bien puede una persona concluir en un examen de reconocimiento de saberes su educación secundaria y bien puede terminarla en 8 meses. Entonces, lo que se busca es un esquema para que esa practicidad o esa funcionalidad no merme en base al incentivo. Pero ahí vamos avanzando y yo espero que este año se logre. Excelente. Amigos de Líderes Grandes, pues muchas gracias por sintonizarnos, gracias por vernos y la verdad, muy interesante la plática de Memo Toscano y ojalá que se vuelva a repetir. La charla finalmente ahora sí que desglosa todo lo que traen las ideas políticas, el trabajo gubernamental y sobre todo el trabajo y en beneficio de la sociedad. Continuamos como siempre en lugar de los hechos. Muy buenos días a los tres. Gracias.